Nunca imaginé que recibiría una casa como herencia. Había crecido escuchando historias de esa mansión que había pertenecido a mis abuelos, pero nunca me imaginé que algún día sería yo quien se encargara de ella. La carta que llegó a mi puerta decía: «La propiedad familiar de los Gómez está ahora en tus manos». ¿Por qué a mí? Nunca supe mucho de mis padres. Ellos me dejaron con mis abuelos cuando era un niño pequeño. Ellos me criaron, pero la relación con la familia era extraña. No hablaban mucho de la casa, y mucho menos de lo que realmente había sucedido en ella. La casa estaba lejos, a unas horas de donde vivía. Desde la carretera vi la gran mansión que se alzaba a través de la niebla de la mañana, su silueta oscura apenas visible entre los árboles. Me estremecí. La casa siempre había sido un enigma. Recuerdo a mi abuelo sentado en su silla, hablándome en susurros sobre la historia de esa casa, sobre cómo la familia la había mantenido oculta y protegida, como un secreto guardado. Decía que era un lugar de poder, pero sus palabras nunca fueron claras, siempre evasivas, como si hubiera algo más que no quería compartir. Caminé hacia la puerta principal, mis pasos resonando en el viejo camino de piedra. El aire estaba denso, pesado, como si la casa misma estuviera respirando. Al entrar, sentí una presión sobre mi pecho, algo inusual, como si el aire estuviera saturado de recuerdos. La madera crujió bajo mis pies y el polvo flotaba en el aire, cubriendo todo con una capa gris. Parecía que el tiempo se había detenido aquí. El lugar estaba abandonado, pero aún conservaba algo de la vida que había tenido, algo que no podía identificar. La casa estaba llena de cuadros viejos, de pasillos interminables y de una sensación palpable de abandono. Decidí explorarla, pero a cada paso, algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Había algo extraño en el aire, una sensación de que no estaba solo. Miré las paredes, cubiertas de retratos antiguos, algunos rotos, otros rasgados, todos con expresiones inquietantes. Sentí que me observaban. No podía escapar de la sensación de estar siendo observado por esos ojos que parecían estar vivos. Subí las escaleras, mis pies pesados por el miedo creciente. La luz era tenue, como si la casa estuviera absorbiendo toda la claridad. Cada habitación que abría me revelaba más de su misterio. Muebles viejos, relojes parados, cortinas que no se movían con la brisa. El silencio era tan profundo que sentí que mis propios latidos de corazón eran demasiado ruidosos. Sin embargo, había algo más, algo que se movía en la oscuridad, un susurro casi imperceptible. Me detuve, escuchando, y en ese momento supe que la casa no estaba vacía. Algo estaba allí conmigo. El silencio de la casa era insoportable. Cada rincón estaba cubierto de polvo, pero incluso ese polvo parecía tener historia, como si fuera el único testigo de algo que se había quedado olvidado en las sombras. Me senté en una silla de madera que crujió bajo mi peso, mirando alrededor. No sabía por dónde empezar. La carta de herencia decía que la casa era mía ahora, pero no me sentía en casa, no me sentía como si perteneciera a este lugar. A medida que el día se convertía en noche, la casa parecía volverse más grande, más extraña. Me levanté decidido a explorar el lugar, pero una extraña sensación me detuvo. Algo en mi interior me susurraba que debía dejar la casa tal y como estaba, sin mover nada. Pero la curiosidad pudo más. Avancé por un largo pasillo, pasando por habitaciones llenas de muebles rotos y cuadros descoloridos. La casa parecía haber sido un lugar de lujo en su tiempo, pero ahora todo estaba en ruinas, las paredes cubiertas de moho, y el aire estaba impregnado de una humedad espesa. Al final del pasillo encontré una puerta que estaba entreabierta. La empujé con cautela, sin saber qué me esperaba al otro lado. La habitación que descubrí estaba llena de estanterías repletas de libros viejos. La luz del sol apenas alcanzaba a iluminar la habitación, dejando un ambiente sombrío y pesado.
Me acerqué a una de las estanterías y al observar más de cerca, noté que muchos de los libros estaban cubiertos por una capa gruesa de polvo. Pero algo llamó mi atención. En una mesa cercana, vi una pila de papeles dispersos, como si alguien hubiera estado investigando algo con urgencia. Intrigado, me acerqué y comencé a hojear los papeles. Algunos estaban escritos a mano, otros con una caligrafía elegante y detallada, pero todos tenían algo en común. Hablaban de el viento. El viento. No entendía bien lo que significaba, pero los papeles describían algo extraño. Parecía ser una entidad, algo invisible que habitaba la casa, algo que tenía poder sobre el lugar y sobre las personas que se atrevían a habitarla. Los escritos hablaban de rituales antiguos, de secretos que habían sido guardados por generaciones. Al principio, pensé que era algún tipo de superstición, pero a medida que leía, algo en mi interior me decía que aquello no era simplemente una leyenda. Mi abuelo, que nunca me había hablado de estos temas, había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. De repente, un sonido a mis espaldas me hizo saltar. Era un crujido bajo, como si algo estuviera moviéndose en el piso superior. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El aire en la habitación se volvió más frío y la sensación de ser observado se intensificó. Miré las paredes, como si esperara ver algo que me diera respuestas, pero todo lo que encontré fueron más preguntas. Decidí seguir adelante, explorar más. Salí de la habitación con los papeles del diario en mis manos. Mientras caminaba por los pasillos, una extraña sensación me invadió. El sonido de mis pasos se hacía más pesado, como si el suelo mismo estuviera absorbiendo mi energía. Al acercarme al final del pasillo, noté que una puerta estaba cerrada, pero algo me dijo que debía abrirla. Al hacerlo, la oscuridad que se extendía detrás de ella me absorbió. No entendía bien lo que estaba pasando, pero algo me decía que la respuesta que tanto buscaba estaba al final de este pasillo. No pude dormir esa noche. Algo en la casa me mantenía despierto, como si el lugar estuviera lleno de vida, de un tipo de vida que no podía ver. El aire estaba cargado y cada rincón parecía susurrar secretos que no podía entender. La oscuridad, lejos de ser un simple manto de noche, se volvía espesa y palpable. Sentía como si las sombras me rodearan, como si algo me estuviera observando desde las esquinas. No podía quitarme esa sensación. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba al acecho, esperando. A la madrugada, desperté sobresaltado por un ruido. Al principio pensé que era el sonido de las paredes crujiendo, algo normal en una casa tan antigua, pero entonces lo escuché de nuevo. Un susurro, suave y apagado, pero claramente presente. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocando el suelo frío. Algo no estaba bien. La casa no solo estaba deshabitada, parecía que algo más estaba allí, algo que no quería irse. Caminé por el pasillo en completa oscuridad, solo con la luz de mi teléfono como guía. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte, como si el suelo estuviera absorbiendo mis pasos, atrapándome poco a poco. Al llegar a la sala principal, la temperatura bajó de repente. Un escalofrío recorrió mi espalda y me detuve en seco. No podía ver nada, pero la sensación de que no estaba solo se hacía más intensa. Fue entonces cuando lo vi. Una figura delgada, difusa, casi transparente, estaba de pie al otro lado de la habitación. Estaba quieta, inmóvil, como si estuviera esperando algo. No podía discernir sus rasgos, pero algo en sus ojos, o lo que podía identificar como ojos, me hizo temblar. Era como si me estuviera observando, pero no con curiosidad, sino con una presencia que superaba todo lo humano. Un miedo primordial, como si la propia oscuridad quisiera tragarme. Me quedé paralizado. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía,
pero la lógica se desvanecía en el aire denso de la habitación. No sabía qué hacer, pero la figura comenzó a moverse hacia mí. No era un movimiento fluido, sino más bien errático, como si estuviera caminando a través de una niebla espesa. Cada paso que daba, sentía que el suelo se volvía más pesado, como si quisiera tragármelo. El miedo se apoderó de mí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi cuerpo estaba completamente fuera de control. De repente, la figura se desvaneció. Como si hubiera sido absorbida por el aire mismo, desapareció sin dejar rastro. Solo quedaba la oscuridad, esa oscuridad que se había vuelto mucho más densa en ese momento. El susurro que había escuchado se apagó y todo volvió al silencio. Pero algo había cambiado. La sensación de que había algo más en la casa era ahora una certeza. Regresé rápidamente a mi habitación, mi mente corriendo a 1000 por hora. Estaba aterrorizado, pero al mismo tiempo sabía que no podía detenerme. Tenía que saber qué estaba pasando. Tenía que entender qué era ese ser, o lo que fuera, que se estaba manifestando en la casa. De alguna manera, sentí que esto era solo el comienzo. No podía ignorarlo, no podía huir. Algo me decía que lo que había descubierto hasta ahora solo era el principio de algo mucho más grande y oscuro. El silencio de la noche era tan profundo que mi respiración parecía ensordecerme. Ya no podía ignorar la sensación de que algo estaba en la casa, algo que no tenía nombre, pero que lo sabía todo sobre mí. No era solo miedo lo que sentía, sino una desesperada necesidad de comprender lo que estaba sucediendo. Algo me estaba arrastrando hacia abajo, hacia lo más profundo de la casa, y no podía dejar de ir. Sentí que debía enfrentarlo, de una vez por todas. Decidí bajar al sótano, el único lugar de la casa donde no había puesto un pie desde que llegué. La puerta que había encontrado antes, la que estaba cerrada y sellada, se había quedado grabada en mi mente. Algo en ella me llamaba. Me decía que lo que fuera que se escondía en esa habitación tenía todas las respuestas. Cuando la abrí la primera vez, me sentí invadido por una mezcla de miedo y fascinación. Pero esta vez no era solo curiosidad lo que me impulsaba. Era una necesidad irracional. Sabía que lo que buscaba estaba allí y que sin encontrarlo, nunca podría liberarme de esta casa. El aire en el pasillo se volvía más denso con cada paso que daba hacia la escalera. El escalofrío era tan fuerte que me hizo temblar, pero no me detuve. La luz de mi teléfono era la única guía en la oscuridad, pero incluso esa luz parecía frágil frente a la sombra que se alzaba en las escaleras. Bajé lentamente, con cada escalón crujiendo bajo mi peso, como si la casa intentara detenerme. El aire se volvía más frío conforme descendía, y el olor a humedad y descomposición se volvía cada vez más fuerte, más penetrante. Al llegar al fondo, me encontré frente a una puerta vieja y rechinante. El candado, que anteriormente había parecido, ya no era nada comparado con la oscuridad que se sentía más allá de esa puerta. La tomé con las manos temblorosas y la empujé con fuerza. La puerta se abrió con un sonido estridente, como si resistiera a dejarme entrar. Una corriente helada me golpeó en el rostro, y la habitación que descubrí al otro lado estaba tan oscura que mi linterna apenas podía iluminar el camino. Las estanterías, llenas de frascos rotos, papeles viejos y herramientas oxidadas me rodeaban. Era un laboratorio de algo desconocido, y me sentí como si hubiera estado olvidado durante siglos. En la mesa del fondo, un montón de papeles amarillentos estaba esparcido. Me acerqué y con manos temblorosas comencé a revisar los documentos. Lo que encontré me heló la sangre. Mi abuelo había estado escribiendo sobre el viento, sobre cómo había invocado a algo en la casa. Describía cómo, a lo largo de los años, había intentado controlarlo, sin darse cuenta de que se estaba volviendo parte de él. Pero las palabras eran claras. El sacrificio es necesario para que el control sea total. Ya no hay vuelta atrás. El viento se alimenta de nosotros, pero también somos parte de él.
Leí una y otra vez esas palabras, hasta que comencé a comprender la verdad. Mi abuelo no había sido simplemente un protector de la casa, había sido un prisionero de ella. La casa no solo guardaba secretos, era el secreto. Y ahora, con la llave que él había dejado atrás, me había convertido en el próximo en ser atrapado. De repente, escuché el crujido de los escalones detrás de mí. Algo se estaba moviendo, y no era mi mente. Algo había salido de la oscuridad, y lo único que pude hacer fue girarme. En ese momento supe que el viento no solo se manifestaba en la casa, sino que ahora me había encontrado. El aire se espesó de inmediato, como si la misma atmósfera se hubiera volcado contra mí. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar sus ecos en mis oídos. Me giré rápidamente, y allí, en la penumbra del sótano, pude ver una silueta que no debería existir. Era una sombra difusa, pero de alguna manera sabía que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Los ojos, vacíos de humanidad, brillaban con una intensidad antinatural. No estaba solo en ese sótano, y lo supe con una certeza aterradora. El viento, como lo llamaba mi abuelo, no era solo una presencia invisible. Era una entidad de pura oscuridad que había crecido y se había alimentado de las almas que habían pasado por esta casa. Mis piernas no respondían, pero mi mente gritaba, diciéndome que debía huir, que debía salir de allí. Pero la puerta por donde había entrado se cerró de golpe. Un estruendo resonó en el sótano, como si la casa misma estuviera sellando mi destino. Estaba atrapado. La figura avanzó lentamente, moviéndose con una fluidez extraña, deslizándose como si el aire mismo la soportara. La luz de mi teléfono comenzó a parpadear, y con cada parpadeo, la figura se acercaba más y el aire se volvía más pesado. No podía respirar. Mis pulmones parecían estar siendo succionados por esa oscuridad palpable que me rodeaba. De repente, un rugido bajo, casi como un susurro, llenó la sala. El viento no hablaba, pero podía oírlo en mi mente. Sentía su mensaje como un peso en mi pecho. Te has dejado atrapar, como todos los demás antes que tú. El suelo debajo de mis pies comenzó a crujir. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrándose por las paredes, por el suelo, por todo a mi alrededor. El miedo me paralizó. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla que no podía despertar. La casa comenzó a cambiar. Las paredes se alzaban, se expandían, y el pasillo que antes conocía ahora era interminable. Me vi rodeado por las sombras de aquellos que habían sido consumidos por el viento, aquellos que habían entrado en esta casa buscando respuestas, como yo. Y entonces lo vi. En la pared, una figura aparece, flotando. Era mi abuelo, pero recordándolo. Su rostro estaba distorsionado, su piel se desmoronaba como si no fuera humana, pero lo más aterrador era la expresión en sus ojos. No había vida en ellos, solo una vacuidad profunda. Y sin embargo, me miraba como si hubiera esperado que llegara hasta aquí. ¿Por qué viniste, Daniel? Su voz, que ya no era suya, resonó en mi mente. No puedes escapar de lo que eres, lo que siempre has sido. De repente, una fuerza invisible me levantó del suelo, me arrojó contra la pared, y el dolor fue insoportable. No pude gritar, no pude hacer nada. Solo sentí como si mi cuerpo se desintegrara, como si el viento estuviera tragándome. La oscuridad me rodeó, la misma oscuridad que había estado esperando, la que había devorado a todos los que vinieron antes de mí. Y cuando creí que todo estaba perdido, comprendí algo. El sacrificio del abuelo no había sido suficiente. Él había intentado sellar al viento, pero nunca lo había detenido. El viento seguía aquí, creciendo, esperando. Como todos los que se atrevieron a cruzar este umbral, era parte de él. Mi alma se unía al ciclo interminable de la casa. «Serás uno de nosotros», susurró el viento en mis oídos. «Y al igual que todos, nunca dejarás este lugar». De repente, todo se detuvo.
La casa volvió a su silencio, pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo caía al suelo, vacío, y la casa seguía esperando a la próxima víctima, a quien fuera lo suficientemente tonto o curioso como para enfrentarse a lo desconocido. La oscuridad había ganado. Ahora soy parte de la casa. Cada rincón está marcado por mi alma. El viento sigue aquí, esperando, y sé que, tarde o temprano, alguien más vendrá, alguien como yo.